Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez, vamos a debatir acerca de la declaración de emergencia sanitaria en México por la pandemia del COVID-19. Después va a estar con nosotros el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Con él vamos a evaluar si las disposiciones jurídicas para hacer frente al coronavirus se han emitido en tiempo y forma y por qué es importante este tema de la legalidad. Y para finalizar, va a estar con nosotros Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica y financiera. Con él vamos a hablar de las implicaciones hasta ahora del coronavirus en la economía nacional e internacional. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El gobierno de México ya declaró la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor ante el COVID-19, el coronavirus. Una de las medidas que adoptó el Consejo de Salubridad fue la suspensión inmediata de actividades no esenciales que estará vigente hasta el 30 de abril del 2020. Y para debatir sobre este tema, saludo vía remota, sana distancia, a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Bien, aquí en sana distancia. Sana distancia. Gibran Ramírez, buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Paula, Carlos. Carlos Bravo, regidor. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Leo? Pues creo que le toca comenzar a Paula. Sofía, ¿cómo viste? ¿Se tardó el gobierno? ¿Queda claro la declaración de emergencia? ¿Cómo viste este acto protocolario? Bueno, a reserva de lo que diga el ministro más adelante, creo que está bien. Está bien que ya se haya emitido por fin, pues, la declaratoria. Tiene jurídicamente muchos asegúnes. Está bien que ya se emita porque efectivamente pues le estás blindando jurídicamente las acciones que se van a tomar y que ya se están tomando, sobre todo pues porque muchas de ellas van a ser excepcionales a la cotidianidad incluso jurídica que tenemos, ¿no? Entonces es bueno que ya sepamos quiénes son los actores, quiénes son los que tendrán voz de mando, cómo se van a establecer las jerarquías y más o menos cómo vamos a operar por lo menos en estos 30 días de emergencia, ¿no? Esa parte me parece correcta. Ahora, jurídicamente tiene muchos temas, ¿no? O sea, que sea una declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y no una declaratoria por contingencia sanitaria, que es lo que está previsto en la ley, tiene ciertos temas jurídicos, sobre todo en los temas de empleo. Esto, pues, es lo que ya, ahí es donde se empieza a hacer un poco complicada la cosa, ¿no? El tema de si se deben o no suspender actividades, si es obligatorio o no para los privados suspender actividades, en qué momento. Y el tema de las actividades no esenciales, creo que son cosas que son deliberadamente ambiguas y donde se desperdicia una buena oportunidad para ejercer conducción hacia particulares y hacia gobierno y también a nivel subnacional. Muy bien. Carlos, ¿cómo viste? Pues mira, sí, yo coincido con Paula en que, bueno, qué bueno que ya se haya emitido la declaratoria, que se den a conocer ya las primeras acciones extraordinarias. Es algo que se venía esperando ya desde hace tiempo, el ordenar jurídicamente la emergencia. Creo que, sobre todo, la declaratoria es un acto protocolario, ¿no? Donde ya empieza de alguna manera como a aterrizar propiamente esto es en el documento que se publica en la edición vespertina de hoy del Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, ¿no? Me parece que ese documento legal está, digamos, fundamentalmente orientado a dos temas. Uno tiene que ver con la suspensión de actividades, con lo que se ha dado en llamar como las actividades esenciales y no esenciales.
Y el segundo tiene que ver con las medidas de lo que el propio decreto llama el resguardo domiciliario, ¿no? Digamos, respecto a esto, lo que he notado yo de reacción el día de hoy es que en el mundo del derecho, en la comunidad de los abogados, hay mucha confusión, sigue habiendo mucha incertidumbre respecto a cuáles de las acciones previstas en la Ley Federal del Trabajo están disponibles o no para las empresas. El tema de los pagos, si bien en el documento yo no encuentro nada que diga explícitamente que se espera que digamos que los salarios o los sueldos durante este mes que dura el resguardo que se señala o la suspensión de actividades no esenciales. En el anuncio se dijo que se espera que se mantengan, digamos, completos, pero la ley prevé la posibilidad que ante una contingencia como esta se reduzcan incluso al mínimo, ¿no? Correcto. Ahí se está empezando, digamos, a gestar un debate sobre la posibilidad de litigar o no este acto jurídico. Más allá, digamos, del tema estrictamente jurídico, pues está, me parece, una cosa muy delicada que tiene que ver con, pues, otorgar, crear certidumbre ante la emergencia, ¿no? Creo que estos dos actos jurídicos fundacionales, insisto, jurídicamente de la emergencia, nos están quedando todavía de ver respecto a su capacidad de crear certeza ante la incertidumbre. Creo que en ese sentido el gobierno de la República no ha echado mano cabalmente de los instrumentos legales que tiene a su alcance y que existen precisamente para tratar de ordenar y de dar certidumbre, dar certeza frente a la incertidumbre. Me parece que el tema de los litigios, si no se corrige esta definición de actividades esenciales y no esenciales, si no se aborda directa y explícitamente la Ley Federal del Trabajo en esto, pues creo que va a dar lugar a mucho desorden y mucho pleito. El ministro Cosío, a quien vas a entrevistar en un momento, ha hablado de tratar de evitar que una crisis social se desprenda de la emergencia sanitaria, ¿no? Y a mí sí me parece ahí muy delicado. Todavía estamos a tiempo, afortunadamente. Este quedar a deber de estos documentos se puede corregir todavía y creo que sí sería muy importante para evitar precisamente los conflictos a los que de otro modo, me temo, va a terminar dando lugar. Gibran Ramírez. ¿Qué tal? Leo, a mí me parece que vamos en una progresión de acciones paulatina y por eso no tenemos el punto de quiebre que muchos están esperando, así como decir, sí, ahora ya. Entonces escuchamos cada vez y escuchamos que se repite cada vez con más frecuencia que qué bueno que por fin se decreta en la fase 2 y que por fin se hace esto otro, cuando vamos viendo en realidad el gobierno va poco a poco endureciendo las medidas. Yo creo que en una política muy prudente, si se generara más alarma que alerta, se generarían condiciones sociales mucho más complejas. Yo me imagino que si salía el presidente de la República a decir, se para todo y lo vamos a hacer así y lo vamos a hacer a partir de mañana, empezarían complicaciones sociales mayores como compras de pánico, ¿no? Como saqueos, este tipo de desórdenes que creo que se generan a partir, sí, de la certidumbre de que el país va a parar por poco. Entonces, yo creo que hay claridad en lo que son actividades esenciales. Me llama la atención que se haya incluido en las actividades esenciales no solamente a las tiendas y a los proveedores de alimentos y bebidas, la salud, la seguridad, sino también la legislación. Creo que esto es importante, mantener al Congreso activo para que no todas las medidas estén en manos del Ejecutivo, para que los diputados sigan discutiendo cómo va el país, haciendo puntos de acuerdo para exhortar a ir hacia un lado o hacia otro. Me parece importante que no se ceda en ese sentido para clausurar el debate político por un tiempo. No, está bien, se llama la unidad nacional, pero las voces tienen que seguirse escuchando. Eso me parece un acierto del decreto. Se suspenden también el censo y las encuestas. Creo que eso va a tener consecuencias. El INEGI seguramente tiene todos los medios técnicos y toda la experiencia
para llevar este proceso a buen puerto, pero es una alteración que tampoco esperábamos, digamos, en la vida pública. El siguiente paso es el plan de reactivación económica, porque eso dará posibilidad o no de que muchas personas que están en el sector informal de la economía paren. Si no tomamos en cuenta estas medidas como un todo integral, no podemos aspirar a que pare el ritmo social. Hoy todavía salía yo al súper y la verdad que veía con preocupación mucha gente en la calle. Pero claro, si uno piensa que el 60% de nuestra economía está en la informalidad, no podía ser de otra manera. Entonces, para transitar a ese momento que se espera, digamos, como medidas más drásticas o más duras, tenemos que pasar antes por el expediente de las medidas económicas que se tomarán. Si no es así, estaríamos generando alarma sin generar condiciones de posibilidad de enfrentar de mejor manera la pandemia. Déjenme preguntarles por el evento en el que se anuncia este decreto de situación de emergencia sanitaria. Yo he estado siguiendo en otros países, generalmente salen los primeros ministros o los presidentes en un discurso televisivo en cadena nacional a pues anunciar estas medidas, que son medidas muy duras. Acá en México me llama la atención que no sale el presidente López Obrador y que quien toma el mando de alguna manera y es la voz cantante, la voz dominante, vamos a llamarla así, en el evento, es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿Qué les dice esto, Paula? ¿Por qué la ausencia del presidente y por qué la centralidad de Marcelo Ebrard? Bueno, efectivamente llama la atención la ausencia del presidente en comparación con otros países. Ahora, respecto de lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas, tampoco era de sorprenderse que no estuviera en la conferencia de las 7 de la noche, no ha estado nunca. Pero no merecía una cadena nacional y salir el presidente. Yo creo que merecía una cadena nacional, merece una cadena nacional, de hecho, merecería varias cadenas nacionales. Creo que este es un tema en el que la información y la difusión de la información es vital. Me llama la atención que no haya estado el presidente, pero más allá de eso, me llamó más la atención que en teoría quien le correspondería ejercer las funciones de representación del presidente sería a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y la verdad estuvo en presencia, pero no dijo nada. Quien llevó la conducción fue Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, ahora, siempre ha sido quien saca este tipo de temas, ¿no? Siempre en temas muy delicados, Andrés Manuel recurre a Ebrard, ¿no? Creo que confía en él. Y creo también que una buena parte de la ciudadanía, especialmente una parte de la ciudadanía que hoy está muy descontento con las medidas que está tomando Andrés Manuel y con el desapego que ha tenido hacia ese tema, ve muy bien Ebrard. Entonces tampoco me parece una mala cosa. Pero dicen, Carlos, que en política, y yo estoy de acuerdo, la forma es fondo. Creo que ahí hay un mensaje muy importante de que si le pasa algo al presidente, y tocamos madera, desde luego que no le pase nada, el que queda a cargo es Marcelo Ebrard, ¿no me parece? ¿No te dio el mismo sensación, ese mismo mensaje? Sí, me llamó la atención la presencia de Ebrard en la conferencia del sábado y luego su reiterada presencia y ya más protagonismo incluso en la conferencia del lunes. A mí me sorprende que ante una emergencia, digamos, de magnitud histórica como esta, no tengamos la imagen de todo el gabinete, por lo menos una vez, ¿no? Que me parece que incluso algunas de las ambigüedades o las insuficiencias de los decretos o de las acciones de emergencia probablemente tienen que ver con desacuerdos al interior del gabinete sobre qué rumbo seguir, hasta dónde empujar, ¿no? Porque aunque el gobierno esté siguiendo una estrategia gradual como la que sugería Gibran, a quien lamentablemente no pude oír muy bien, se cortaba un poco el audio, pero alcancé a pescar esa parte de la gradualidad. Incluso si ese fuera el caso,
El problema es que los actos jurídicos no están resultando suficientemente certeros y claros como para marcar un rumbo inconfundible, ¿no? Yo creo que las reacciones que ha habido el día de hoy de parte del empresariado y del mundo de los abogados a que no queda clara realmente las distinciones que están haciendo y inmediatamente ya la creatividad para empezar a pensar cómo se puede impugnar, pues eso va a obligar al gobierno seguramente a emitir otro acto jurídico para aclararlo, ¿no? Y eso pues implica que se pierde tiempo. Para mí sí es muy notable y muy sorprendente la ausencia del presidente. Tiene razón Paula cuando dice que, digamos, no es tan sorprendente en el sentido de que pues es congruente con lo que hemos estado viendo, ¿no? Incluso con el hecho de que el presidente de pronto no acata las propias medidas que recomienda su propio gobierno. Para mí, la del sábado y la del lunes es la imagen de un equipo de personas profesionales. La del sábado muy claramente la movilización de una autoridad intelectual, de una autoridad científica, para tratar de proyectar ante la población, digamos, conocimiento y movilizar la autoridad de los expertos. Y he hecho mucho en falta, honestamente, que el presidente no forme parte de ese cuadro que estamos observando y que ni siquiera el gabinete completo pueda mostrar, mandar esa señal de unidad. Ante esto, a mí también me llama mucho la atención. He escuchado por ahí algunas teorías sobre que el presidente quizás se está guardando para cuando lleguemos a la etapa 3 y entonces ahí entrar con su propia, con la fuerza política que tiene. Imagino que, bueno, dentro de sus cálculos podría ser una posibilidad, pero aún así me parece que si el propio subsecretario López-Gatell ya dijo que esta es la última oportunidad, pues me parece que ya, digamos, el escenario de gravedad ya se está manejando, ya se está transmitiendo y se echa en falta el peso, la fuerza del jefe del Ejecutivo, de nuestro jefe de Estado, pues para respaldar ese mensaje y todas estas medidas, ¿no? Gibran, la ausencia del presidente en el acto, la centralidad de Marcelo Ebrard, ¿qué te dice todo esto, Gibran? Me confirma mi hipótesis de la gradualidad. Los primeros que salen a explicar el asunto, los que están todo el tiempo en eso, son los del gabinete médico, son López-Gatell, Borja, epidemiólogos muy acreditados. Cambiamos de fase, cambia la estrategia de comunicación y se incorpora la autoridad política. López Obrador, y creo que en esa observación tienes toda la razón, es una persona que se guía más por los encargos que por los cargos. Entonces, el caso de la conducción política de esta crisis en esta fase, claramente se la delegó a Marcelo Ebrard, se la encargó, aunque su cargo no sea el de secretario de Gobernación. Después de este nivel, lógicamente, sigue el presidente de la República. Yo creo que está cuidando mucho mantener ese equilibrio entre la alerta y la disposición de políticas que se tienen que hacer ahora y la alarma. Entonces, cuando sea un momento quizás sí de alarmar a la población, un momento en que se tenga que endurecer la política, seguramente saldrá el presidente de la República. Correcto. Ahora, con la suspensión de las actividades económicas, pues ahí tendría que ser muy activo el gobierno, no necesariamente en el instrumento. Yo creo que en el instrumento las cosas están claras en el decreto, pero desde luego que muchos le pueden sacar la vuelta. Por ejemplo, yo he estado criticando estos días al Grupo Modelo, que tiene a su fuerza de ventas en la calle. Algunos me han llamado para decirme, es que sí reparten alimentos también, y también bebidas no alcohólicas. Incluso hay cerveza sin alcohol. Y pues claro, le están dando la vuelta a eso que tendría que ser una detención si uno actuara de buena fe, casi obvia. El problema va a ser ese. ¿Pero qué, nos quieres dejar sin cerveza, querido Gibran? Es broma, es broma. No, desde luego que abastezcanse y modérense para que no se les acabe la primera semana de cuarentena. Muy bien, bueno, nos quedan 30 segundos a cada uno para concluir. Paula, ¿te sientes más tranquila después de este decreto? ¿Ves a un gobierno más activo? En fin, ¿cómo lo estás viendo? Veo un gobierno más activo, más organizado. Como ya dijo Carlos y dijo también Gibran, esto va por fases, ¿no? Y va a ir incrementando gradualmente. Y yo creo que lo que sigue probablemente jurídicamente es ya la declaratoria de contingencia sanitaria.
A mí me parece muy importante que suceda por dos razones. Una, vuelvo a decirlo, porque permite dar conducción a nivel nacional de la emergencia y eso te hace tener acciones muchísimo más coordinadas y también evita que haya excesos, como ha habido en algunos lugares que interpretan declaratoria de emergencia con toque de queda, ¿no? Sí, claro. Y también esas son cosas que se tienen que cuidar. Y la otra es que coincido totalmente con Gibran en que siento que ya la falta de un acuerdo económico está entrampando un poco la conducción de la epidemia en materia de salud. Entonces es urgente que ya se tomen estas medidas. Esta es la que más me va a dar seguridad. Ver un acuerdo económico ya sobre la mesa que acompañe al acuerdo de salud. Bueno, lo ha prometido el presidente para el próximo domingo y ya lo estaremos analizando, desde luego, la semana que entra. Carlos, ¿cómo te sientes después de lo ocurrido estas últimas horas? Pues mira, sí siento que estamos un poco recuperando cierto tiempo perdido y también me da gusto que el gobierno empiece a echar mano de los instrumentos jurídicos que existen precisamente para lidiar con desafíos como este, aunque a pesar, digamos, de lo que queda de ver en ese sentido. Yo concuerdo enteramente con la idea de que nos está haciendo falta un mensaje igual de claro y un paquete de medidas igual de contundentes o más respecto a la otra emergencia, no ya la sanitaria, sino la emergencia económica. Incluso empiezo a notar, por ejemplo, en el caso del tema de los sueldos y de las empresas y tal, como el paquete económico o el anuncio de una política expansiva, fiscal, contracíclica, podría de alguna manera ayudar a reparar como las incertidumbres o las confusiones que se han generado. Yo en general lo que siento cuando veo autoridades locales aquí y allá yéndose un poco por la libre o tomando medidas, digamos, por su lado, siento que hay todavía un vacío en el espacio nacional, un vacío de conducción y de coordinación, tanto con las autoridades a nivel estatal como dentro del propio gabinete. Yo echo en falta más Estado, veo un poco de desgobierno, veo incertidumbre, y echo en falta precisamente como esa seguridad, esa visión, esa conducción, esa coordinación que implicaría una respuesta más de Estado, ¿no? Gibran. Seré muy breve. Las cosas van conforme al plan y las previsiones que establecieron las autoridades de salud. Probablemente el presidente salga el 5 de abril a dar un mensaje sobre el plan de reactivación económica, es lo que se ha dicho. Y ahora la pelota está en la cancha de la sociedad, de los empresarios que tienen que colaborar para que la gente se quede en su casa y también de la oposición y los medios de comunicación para generar unidad nacional en un momento que lo existe. Pues les agradezco muchísimo, como siempre es un placer debatir. No hubo mucho debate en este caso, pero pues analizar la verdad lo que está ocurriendo en estas épocas de epidemia del coronavirus. Paula, muchas gracias, te veo la semana que entra vía remota en sana distancia. Gracias, Carlos, vía remota, sana distancia, y Gibran Ramírez igual, vía remota y sana distancia. Paz y amor, ya nos dijo. Vete a echar una chela, como diría nuestro querido compañero Julio Patán. Y bueno, los veo la semana que entra. Gracias a nuestra mesa de los martes. Vamos a una breve pausa y vamos a regresar ahora con Raúl Feliz para hablar del impacto que ha tenido el COVID-19 en la economía nacional e internacional. Regresamos. Me da mucho gusto recibir vía remota a nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Bueno, pues aquí estamos vía remota y yo te preguntaría, Raúl, pues han sido días difíciles, días complicados, días de mucha volatilidad, pero yo quiero empezar con el tema de México. Se anuncia que hasta el próximo domingo se informarán las medidas que se tienen que tomar para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.
¿Qué estás esperando tú, Raúl, en este paquete? Bueno, me imagino que primero un compromiso de mantener el gasto público que se había ofrecido en el presupuesto de 2020. Creo que no es el momento de pensar en ahorrar. El gasto público en un momento de pánico del sector privado debe mantenerse, y creo que incluso debería incluir un programa extraordinario de gasto público en infraestructura, pero además debe ser realista en la evaluación de que con una recesión profunda como la que se espera vamos a sufrir en México, no se van a lograr las metas de ingresos, y por lo tanto la idea de un déficit público de 2.6% del PIB que se había prometido es en este momento imposible, y pienso yo que el déficit público que se tiene que programar va a venir en el orden del 5 al 6% del Producto Interno Bruto. El paquete debe traer una serie de, pienso yo, de garantías que en combinación con la banca se puede trabajar en un programa de garantías con el apoyo de Banco de México para que la banca comercial le mantenga líneas de crédito a las empresas, porque lo que hay que evitar a toda costa es que los efectos no derivados directamente de la epidemia, sino los efectos económicos que puede provocar la parálisis, el parar súbitamente la economía en términos de falta de liquidez, incluso de incumplimientos y quiebras, pues haga que la recuperación que viene después de esta recesión sea una recesión en forma de U o de L, o sea, una recesión muy lenta, muy débil. Necesitamos recuperarnos lo más rápido posible del tremendo golpe que vamos a recibir en el primer semestre del año. A ver, Raúl, pero ahí inyectarle liquidez a las empresas vía los bancos para también evitar una quiebra de bancos, suena mucho al Fobaproa del sexenio de Ernesto Zedillo, y quien fue su principal crítico fue Andrés Manuel López Obrador. Tiene un libro incluso al respecto, y ya le preguntaron al presidente, y el presidente dice no va a haber apoyos a las empresas y a los bancos. Bueno, creo que es un grave error. ¿Un grave error? ¿Así? ¿Un grave error? Un grave error esa opinión, porque el problema del Fobaproa en sí no es el que se haya apoyado la estructura productiva del país y los bancos, sino quizás el problema es cómo se hizo. Con la estructura política de entonces, quizás no de forma transparente, quizás alguien hizo negocio inapropiado, la corrupción, pero ese no es, por ese factor no era que no había que hacerlo. La Reserva Federal lo hizo hace poquito en la crisis de 2009, 2010, 2008 en Estados Unidos, y bueno, hay formas de hacerlo. Yo creo que el gobierno, de darse el caso, lo que tiene que hacer es préstamos, incluso tomar posiciones accionarias en empresas que luego, si la economía se recupera como todos esperamos, se puedan vender y de esa manera saciar los recursos que invierte el fisco. Hijo, pues estás hablando de una intervención que creo no tiene precedente, que yo no recuerdo que el Banco Central o que el gobierno tome posiciones en las acciones. Bueno, no, pero es algo también sin precedente lo que estamos viviendo. Pues sí. No digo que es algo que se tenga que hacer mañana, pero es algo que tiene que estar en el libro de opciones disponibles. Pero fíjate, porque, tú... por ejemplo, si el Fobaproa, el gobierno hubiese tomado una participación accionaria en los bancos... Hubiera ganado mucho dinero. Exactamente, exacto. Así es. Ahora, tú estás hablando de una política fiscal y monetaria muy relajada, como está ocurriendo de hecho en Estados Unidos, y ese es otro gran tema que ya hablaremos en su momento. Pero acá el gobierno ha sido reticente a eso, Raúl. Incluso no quiere diferir el pago de impuestos. Bueno, lo va a tener que hacer de una manera u otra. Si la economía va a caer entre 3 optimista y 7 pesimista, vamos a decir, caerá un 5, un 6%, pon el número que quieras. No hay forma de que las empresas mexicanas, todas o una gran proporción de ellas, se mantengan al corriente en la Secretaría de Hacienda.
Y si le vas a cobrar intereses moratorios y multas sobre estos faltantes, pues vas a quebrar todo el aparato productivo. Entonces, es el momento de ser serios y realistas y contemplar que eso se va a tener que hacer, por las buenas o por las malas. Ahora, ser serios y realistas suena, y ya me estoy imaginando al presidente, esos son soluciones de los tecnócratas neoliberales. Nosotros no venimos a hacer esas soluciones, sino a hacer algo diferente. Raúl, ¿hay opciones para el presidente diferentes a esas? Francamente, no las veo. No veo por delante esto. Lo que yo insisto es que lo que no se vale es el rescatar a los ricos. Es decir, si el Estado va a invertir recursos fiscales del futuro, va a usar su capacidad de endeudamiento, que para eso está el balance del sector público, para ayudar a la economía a pasar por este momento. Cuando venga la recuperación, el gobierno debería también recibir ingresos. Por eso yo digo, hay que buscar formas creativas de cómo apoyar al sector privado, que no se vea que sea una dádiva del sector público hacia los ricos del país. O sea, eso se puede estructurar de una forma diferente a como se hizo en la época del FOBPROA. Ahora, eso en cuanto a la economía formal, pero hay otro gran reto en México que es la economía informal, Raúl. ¿Qué hacer con respecto a la economía informal, con las miles de empresas que operan en la informalidad y los millones de mexicanos que trabajan en la informalidad y que viven del día al día? ¿Transferencias directas de dinero? ¿Qué se podría hacer al respecto? Bueno, yo creo que sí. Ya existen los programas sociales. Yo creo que habrá que aumentar el monto de transferencias y habrá que generalizarlo usando el mismo padrón. Y bueno, pues esto va a depender también un poco de la duración de esta emergencia. Yo creo que habrá que usar también la cuenta de ahorro voluntario, que desafortunadamente es muy pequeña, para facilitar que las personas que tienen cuenta en sus afores puedan retirar una parte de su ahorro para el retiro. Hay que buscar formas creativas, o sea, hay que darle a la economía un mínimo de espacio para que pueda transitar por unos 2 o 3 meses muy difíciles que vienen por delante. Decías que una de las cosas fiscales que tiene que hacer el gobierno es subir el gasto en infraestructura. Ahí muchos han dicho que tienen que cancelar los grandes proyectos del presidente López Obrador, el aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. ¿Tú qué piensas? ¿Deben de suspenderse esas obras? ¿Deben de mantenerse? ¿Qué otras obras también tendrían que hacerse, Raúl? Bueno, mira, yo creo que la refinería en la nueva realidad del mercado petrolero, con precios del petróleo que hoy rondan los $20 en el caso del WTI, 13, 14 dólares la mezcla mexicana. La situación de Pemex es muy, muy difícil y pensar que el poco flujo de efectivo que pueda tener Pemex se canalice a hacer una refinería en este momento, se me hace una idea que no tiene pies ni cabezas. Pero por otro lado, tú estás diciendo que hay que meterle a las obras, pues ahí está una obra. Bueno, hay muchos tipos de obras. Hay una gran cantidad de carreteras, de caminos, de repavimentación, de arreglar la infraestructura de mantenimiento, cosas que puedan activar el empleo y que puedan darle ingreso a los sectores más lastimados por esta crisis. O sea, es que sí me entiendes. Hay unas obras que están funcionando, que están construyéndose. Esas la de la refinería hay que suspenderlas y hay que buscar entonces obras que sean redituables, que sean rentables. ¿Esa es tu postura? Bueno, en el caso de la refinería creo que ahí hay un tema de rentabilidad y sostenibilidad. Sí. Que tiene que ver con la situación de la industria petrolera. En el caso del aeropuerto yo no tendría objeciones en que las obras continúen, incluso que se intensifiquen. Lo que yo creo es que necesitamos hacer, no es tanto por el rendimiento de largo plazo estratégico de las obras, estamos enfrentando una emergencia nacional que nos va a caer muy pronto en los próximos meses y que va a tener un impacto devastador sobre una proporción importante de los mexicanos. Creo que ahí es donde tiene que venir el alivio rápido. Por eso yo diría, bueno, arreglar calles, pintar calles, hacer obras en los parques, hacer obras que sostengan un mínimo de la demanda. No estoy pensando en proyectos que tengan una rentabilidad importante a largo plazo. No es el momento para pensar en eso.
Déjame preguntarte sobre lo que ha hecho el Banco de México, que es una institución importantísima en este contexto. Ya bajaron las tasas de interés, pero siguen siendo altas para los estándares internacionales. ¿Tiene espacio el Banco de México para seguir bajando las tasas de interés, Raúl? Yo creo que sí. Creo que la inflación se va a mantener más o menos controlada ahora que el gobierno ha optado por trasladar al consumidor la baja de precio de la gasolina. Eso va a contener la inflación este año y hay que reconocer que con la depreciación del tipo de cambio tan importante que hemos tenido, pues hay una mezcla de factores que presionan al alza la inflación, como es la depreciación cambiaria, y otros, como la caída del precio de las gasolinas o la recesión que viene en marcha, que también impulsan la inflación a la baja. Creo que el Banco de México debe bajar muy pronto las tasas a niveles neutros, que pensamos son 5, 5,5, incluso debajo de ese nivel. Tiene que hacerlo con cierta prudencia, pero creo que esa es la dirección que han marcado todos los bancos centrales del mundo, incluyendo los bancos de la región latinoamericana, como el Banco de Brasil y el Banco de Chile. Y si baja la tasa de interés, ¿no hay un riesgo de que se siga depreciando de manera rápida el peso mexicano? Mira, sí, pero yo creo que en este particular momento no es el tamaño o el nivel de las tasas de interés en México el factor principal que impacta sobre el tipo de cambio. Son temas de adversión al riesgo globales, son temas de liquidez en dólares, son temas del mercado petrolero, de la recesión que viene hacia adelante. Francamente, pienso que la 100 o 200 básico, 1 o 2% más de tasa de interés no es un gran factor en este momento. Tenemos un elemento que muchos critican, que yo considero que es algo que nos da fortaleza, y es el régimen de flotación del tipo de cambio. Sí, estoy de acuerdo. Creo que el Banco Central ha hecho un gran trabajo, y el Ministerio de Hacienda también, porque los dos son parte de la Comisión de Cambios, al permitir que la flexibilidad del tipo de cambio sea el factor que ha absorbido en gran parte el shock financiero que se está dando en las economías emergentes en el mundo en este momento, que se manifiesta en una salida de capitales generalizada de todas partes. Muy bien, Raúl, pues te estaremos molestando la semana que entra ya con los detalles de este programa económico que se presentará el próximo domingo por parte del presidente López Obrador para analizarlo. Muchas gracias, Raúl. Yo espero que sea un programa grande, que no se quede chiquito. Yo también. Bueno, pues ¿qué tal el tamaño del de Estados Unidos? $2 billones, ¿no? Ellos tienen la Reserva Federal. No, bueno, nosotros tenemos los tacos, mi querido Raúl. Gracias, Raúl Feliz, gracias. Hacemos una breve pausa. Voy a entrevistar al ministro de la Suprema Corte de Justicia en retiro, José Ramón Cosío, para examinar las disposiciones jurídicas que se están implementando para enfrentar el COVID-19. Regresamos. En los últimos días, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, ha escrito una serie de artículos, ha tuiteado sobre la importancia de la legalidad en todo este periodo de la crisis del coronavirus. Me da mucho gusto recibirlo aquí con nosotros a José Ramón Cosío. José Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues la primera pregunta es obligada. ¿Por qué es importante la parte jurídica en esta crisis? Mucha gente dirá, oye, pues ahorita la ley no es tan importante, lo que importante es la crisis, resolver esta crisis de la sanidad. Mira, desde luego tenemos, y todos lo sabemos, una crisis de carácter sanitario. Esta es una crisis biológica. Tenemos un virus extraordinariamente importante que está causando estragos. Pero si simultáneamente no empezamos a ordenar nuestra sociedad en términos jurídicos, me parece que además de una crisis biológica, vamos a tener una crisis social de enormes consecuencias. En estos últimos días hemos estado discutiendo cuál es la condición de los trabajadores, cuál es la condición de los créditos,
cuáles son las restricciones que en un determinado momento se pueden poner a nuestras libertades, podemos circular o no podemos circular, cuál es la obligatoriedad de que estemos o no en nuestras casas. Los medios de comunicación pueden ser intervenidos por el Estado a efecto de utilizarlos para tratar de combatir esta epidemia. Es decir, hay una enorme cantidad de elementos jurídicos que si no se van construyendo con seriedad, con una gran pericia técnica, al final de cuentas nos podemos encontrar con que tenemos una crisis de carácter epidemiológico y una crisis de carácter social porque no supimos regular bien los contratos de trabajo, las prestaciones laborales, en fin, todo aquello que construye una sociedad en términos modernos. Entonces me parece que es tan importante, desde luego, contender con la epidemia como construir todo este andamiaje para hacerlo. No vaya a ser que la epidemia nos cause una enorme cantidad de daños y varios años después estemos todavía tratando de resolver esos problemas que no pudimos ordenar, que no pudimos visualizar y estemos metidos en dos tipos de crisis en este sentido. Ahora, la Constitución tiene en su artículo 29 precisamente el famoso artículo, el artículo que hace que puedes decretar el estado de excepción. Creo que tú lo mencionabas en tu artículo en proceso la última vez que se decretó ese artículo 29 por parte del Ejecutivo fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Fue en el año 42 cuando declaramos la guerra a las potencias del eje, efectivamente. Así es. ¿Se debería de pensar en el artículo 29 en este momento, José Ramón? Yo creo que no. Tenemos además del artículo 29 en la Constitución, en el artículo 73, donde están previstas las competencias del Congreso de la Unión, la posibilidad de que el Consejo de Salubridad General de la República y la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud, simultáneamente puedan determinar o establecer un conjunto de medidas para tratar de ir ordenando los fenómenos. Por la razón de la redacción en el constituyente de 16-17 se llamaba de enfermedades exóticas, pero queda claro que lo que estamos tratando de regular son epidemias, así le llamaban entonces los médicos en todo el proceso de colonización que se estaba realizando. Pero ahí existen medidas muy importantes y hoy en la tarde afortunadamente apareció en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del secretario de Salud autorizado a su vez por el Consejo de Salubridad General, en donde establece las medidas extraordinarias para hacer frente a la emergencia sanitaria en la que estamos. No es que sea el mejor decreto posible, ahí tiene sus problemas y algunos serios, pero empieza la autoridad a construir esto que tú preguntabas, Leo, muy correctamente, de cómo vamos a ir contendiendo, además de con la crisis epidemiológica, con la crisis social que acompaña a este tipo de fenómenos. Tú mencionaste en tu primera intervención, me parece muy interesante, varios de los temas que podrían ser controversiales. Déjame ir con el primero, que es el tema del pago a los trabajadores. Dice el gobierno que van a suspenderse las actividades no esenciales y que los empresarios tienen que pagarle por completo a sus empleados. Eso no dice la Ley Federal del Trabajo, José Ramón. Mira, yo creo que ese tema... ¿Me escuchas ahí bien? Sí, te escucho perfectamente. Sí. Mira, yo creo que ese es el tema más serio de todos en este momento. Yo entiendo el dilema en el que está metido el gobierno federal, porque por un lado tiene que reducir la velocidad del contagio para que no se colapsen los sistemas de salud, y por otro lado tiene que mantener una condición abierta de la economía para que las personas pues no caigan en una situación de quiebra o realmente en circunstancias muy desafortunadas. Sin embargo, me parece que lo que prevé el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo es lo siguiente. Una vez que se ha decretado una contingencia sanitaria, tú que has convivido con tantos abogados sabes que para nosotros los que estamos en el mundo del derecho cada palabra tiene un significado. Porque tiene un sentido jurídico y unos efectos muy particulares. Esto es, a veces la gente nos dice que somos formalistas, pero cada palabra hay que estarla acomodando para que genere efectos jurídicos. Esto es algo muy complejo. La Ley Federal del Trabajo dice contingencia sanitaria y en ningún otro lugar de la legislación nacional se habla de la contingencia sanitaria.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una interpretación que dicen, el gobierno no ha declarado con rigor expresamente la contingencia sanitaria. Y hay otra interpretación que dice, no se requiere declarar la contingencia sanitaria porque se entiende que cualquier determinación que tome el gobierno con base en la legislación de salud que lleve a la suspensión de labores, se actualice el supuesto de contingencia sanitaria. Y el asunto es extraordinariamente serio por dos razones. Declarada la contingencia sanitaria, bajo cualquiera de los dos de estos modelos, se produce una situación compleja. Se entra en suspensión de las relaciones de trabajo, que no terminación, suspensión, mientras dure esta condición, y los patrones están obligados a pagar hasta un salario mínimo diario hasta por un mes. Entonces, claro, para quien está dependiendo de su salario, pues es una condición extraordinariamente complicada. El salario mínimo en este momento es de 123 pesos en general el país, más la diferencia que tiene el salario mínimo en las zonas de frontera, que es de 187 pesos, de forma tal que sí es una decisión compleja. Yo entiendo que lo que ha estado tratando de hacer el gobierno federal es posponer esa decisión bajo varios mecanismos, pero pues creo que va a llegar el momento en donde le va a ser difícil generar esta posibilidad. A ver, pero José Ramón, entonces estás diciendo que ya hay una primera posible contradicción y luego estas contradicciones acaban donde tú trabajabas, que era en la Suprema Corte. Pero la Suprema Corte tiene unos tiempos que digo, no podemos pensar que hasta que la Suprema Corte decida esto. Mientras tanto, ¿qué deben de hacer las empresas y los trabajadores? Mira, yo voy a decir algo y yo sé que voy a caer muy mal, pero quiero ser en esto muy enfático. Creo que la solución que tiene la Ley Federal del Trabajo no es la mejor solución, es un salario mínimo hasta por un mes, pero desde mi punto de vista jurídico y sabiendo que no voy a ser simpático a muchas personas, creo que ya se actualizó el supuesto jurídico de la contingencia sanitaria con las medidas que se tomaron el día de hoy. Uno, se está diciendo que hay interrupción del trabajo y eso se pone hoy en el acuerdo que se está dictando. Dos, se está posponiendo las condiciones laborales al menos hasta el 30 de abril. Y tres, sí se ha hecho ya esta declaración formal por el Consejo de Salubridad, por el Presidente de la República y con el acuerdo de hoy. Entonces creo que sí estamos en una situación muy desafortunada para estos efectos. Creo que la medida, y lo decías tú en la entrevista anterior, es generar un paquete de medidas económicas lo suficientemente fuertes como para poderle dar apoyos a los propios empresarios para que mantengan los salarios. Porque desde mi punto de vista, insisto, y sabiendo que no voy a caer bien a muchas personas, creo que el mecanismo jurídico de suspensión de relaciones de trabajo ya se disparó. Y hoy en la mañana el presidente de la República lo decía, yo creo que hizo bien en la forma en que lo estaba él fraseando, diciendo, yo desearía que los patrones no generaran estas malas relaciones, que los patrones por su lado ayudaran humanitariamente, porque me parece que sí estamos entrando en un terreno muy complicado que todavía nos puede frenar mucho más la economía en los próximos años. Creo entonces que la solución de la Ley Federal del Trabajo no es una buena solución en términos integrales, pero es la que está prevista desafortunadamente en el orden jurídico. Y veía en la tarde unas declaraciones que se hacían desde el Senado de la República que precisamente se iban a buscar algunas modificaciones a este precepto. Es otra discusión, pero sí me parece que el mecanismo ya se detonó con las decisiones que se tomaron el 27 de marzo, el día de ayer y el día de hoy, que están publicadas todas en el Diario Oficial. José Ramón, tú también mencionabas el tema de los créditos, que hay contratos aquí involucrados. Los bancos ya se adelantaron a esto, José Ramón, y están de alguna manera dándole el beneficio de 3-4 meses a sus acreedores. Pero ¿cuál es el problema ahí que tú visualizas? Mira, en el caso de los bancos, creo que afortunadamente una buena parte, no sé si todos, pero la banca ha reaccionado muy bien posponiendo el cobro de los créditos. Pero ¿qué sucede con los contratos entre particulares donde un particular tiene que proveer de ciertos bienes o servicios a su parte contratante?
Creo también que se está actualizando el supuesto de fuerza mayor. Sí. El Código Civil, que era lo que yo comentaba en el artículo de proceso, tiene un supuesto donde, lo voy a usar la frase general, no es técnica para los abogados, pero en fin, nadie puede estar obligado a cumplir lo imposible. Si yo en este momento estoy en una situación donde mis trabajadores tienen que irse, donde las cadenas de distribución se han roto por las medidas que se están tomando, pues es imposible que yo cumpla con esos contratos. Entonces hay desde tiempos muy antiguos del derecho, una válvula de escape para decirlo con esta frase general: nadie está obligado a lo imposible. Yo no podía cumplir con el suministro que, por ejemplo, lo tenía entre tú y yo en términos de particulares, no a través de una institución bancaria, y eso se va también a generar una excepción. Esto, desde luego, o previsiblemente terminará en litigios. Una parte le reclamará al otro el incumplimiento, la otra le responderá diciendo: no te pude cumplir por todas estas causas, y ahí es donde va a presentarse una litis. Decía el presidente otra vez, ojalá que todo esto no termine en litigio, porque son peleas muy sangrientas, muy largas, muy dolorosas socialmente. Entonces sí hay una parte de comprensión donde unos y otros pues tratarán de no generar estas condiciones, pero sí se genera, y tienes toda la razón en eso, o se dispara otro mecanismo jurídico para no llegar al más estricto cumplimiento como en unos tiempos ordinarios debía darse. Desde luego. José Ramón, se nos acabó el tiempo. Yo me quedo con varias preguntas. Desde luego me preocupa mucho el tema de las libertades, muchísimo. Me preocupa mucho esto que estabas diciendo de hasta dónde puede el gobierno intervenir los medios de comunicación. Si te parece, te molestamos la semana que entra para seguir hablando del tema. ¿Sí? ¿Cómo no, Leo? Ya sabes que sí. Muchísimas gracias a José Ramón Igualmente, Cosío. Leo, buenas noches. Gracias desde la sana distancia con el ex ministro de la Corte, de la Suprema Corte, y hasta por aquí Genaro Lozano. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.